Esta es una virgen sabia, una del número de las prudentes, que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros y con tu Espíritu. La Iglesia celebra hoy la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen y doctora de la Iglesia, patrona de Europa. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena en la contemplación de la pasión del Señor y en el servicio a tu Iglesia, concede a tu pueblo por su intercesión que, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No siempre está acusando ni guarda rencor perpetuo. Bendice, alma mía, al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice, alma mía, al Señor. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre. Para aquellos que lo temen, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La Iglesia celebra hoy, decíamos ya al principio, a Santa Catalina de Siena, una terciaria dominica del siglo XIV, que la Iglesia la ha hecho doctora de la Iglesia, y a la vez también es patrona de Europa. ¿Y por qué es patrona de Europa? ¿Por qué es doctora de la Iglesia cuando es una santa que no tuvo estudios? De hecho, no fue a la escuela. Según los biógrafos, aprendió prácticamente casi por ciencia infusa lo que es la lectura, y solo aprendió a escribir, pero con poca formación o nula formación académica, y sin embargo doctora de la Iglesia. Y el problema de estas santas es que son santas atípicas. Existen, yo digo así, por decirlo de alguna forma, dos tipos de santos. Los santos normales, entre comillas normales, que son los santos que se pueden imitar, aquellos santos que se han tomado muy en serio la vida cristiana y que han sido un modelo de virtud y que han combatido, como diría San Pablo, el noble combate, y han sido fieles al Señor y han dado la vida en las cosas de cada día por el Señor, los santos, entre comillas, normales. Y después hay santos que no son normales, son figuras que el Señor nos da, tocadas desde el principio por la gracia, y que no se pueden imitar. Podemos imitar algunas cosas que han hecho, pero no a esos santos en todo ni mucho menos, porque son aquellos que la gracia de Dios ha actuado de una forma absolutamente especial y de forma propia y única para cada uno de ellos. Entre ellos hay muchos de estos santos. Desde el siglo XX, pues el Padre Pío, o Santa Teresita en el siglo XIX, o tantos otros, o Santa Catalina de Siena en este siglo XIV. Una santa que ya es tocada por la gracia como una mística ya desde los 6-7 años. Eso hoy en día, místicos de 6-7 años ya, en fin, no hay. También es verdad que son figuras que hoy casi podríamos decir que no podrían existir. De hecho, es la 24ª de 25 hermanos, con un solo padre y una sola madre. Eso hoy en día, no digo que es imposible, pero casi. Ser el hermano número 24 no es normal. No digo que no puedan haber, pero no es normal. Y sin embargo ella ya desde muy jovencita decide hacerse dominica, terciaria dominica, o sea, no es religiosa de la segunda orden, no se encierra en el convento con otras dominicas, sino que lo que hace es ser terciaria, o sea, dominica en casa. Se hacen allí una celda y ella vivirá como dominica, con el hábito de las dominicas, consagrada a Dios desde niña, y vivirá de una forma espléndida lo que es la pasión de Cristo. Será la gran especialista en vivir esa misma pasión y estar unida del todo a Dios, y eso le permite
pues seguir lo que Dios le va pidiendo en cada momento. Y lo que le pide es el luchar por la unidad y por la paz. Unidad en la Iglesia y por la paz en el mundo. Y así ella pues intercederá y escribirá muchísimas cartas en todos los conflictos que el Señor le da a entender que se ha de meter. Hemos de pensar que Italia estaba en aquellos tiempos muy dividida. La unidad de Italia no será hasta el siglo XIX. En aquellos tiempos Italia son muchos pequeños reinos y ella está en Toscana, en Siena, y allí, bueno, las familias también se pelean por el poder, unas y otras en todas partes. Y ella irá intercediendo y metiéndose en la vida de los políticos, de los obispos, incluso del mismo Papa. Estamos en un siglo complicado para la Iglesia, mientras el siglo anterior había sido un siglo de grandes teólogos, de gran desarrollo de la teología y donde habían habido muchas reformas también en la Iglesia. Este siglo es más complicado, tan complicado que ya no solo habrá un papa, sino habrá 2 papas y en algún momento hasta 3 papas. Y ahí todo el cisma de los papas, donde el papa está en Aviñón, tampoco está en Roma, y será ella misma que también le pedirá al papa, digámoslo así, esa conversión pastoral. Muchas veces, hoy en día, a veces los obispos creen que ellos actúan todo en nombre de Dios, como si todo fuese ex cátedra. Y la Iglesia nos recuerda que no es verdad. Cuando decimos que el Papa es infalible, lo decimos cuando habla ex cátedra, o sea, cuando habla de lo que es de fe y de lo que es obligación creer para todo el cristiano, porque son puntos fundamentales de la fe. Habla desde la cátedra de Pedro e invocando el Espíritu Santo es infalible. Pero eso pasa poquísimas veces, que el Papa invoque así al Espíritu Santo para hablar hablar ex cátedra, hablar de forma infalible. Y todos los hombres, todos los apóstoles, Pedro mismo, tantas veces o algunas veces, pues se equivocaba. Y se equivocaba sobre todo en la acción, en lo que hacía. Será San Pablo, lo vemos en las Escrituras, como le corrige. ¿Quiere decir esto que no hemos de tener respeto a los obispos o al Papa? Al revés. El máximo respeto, la máxima obediencia, una obediencia que ha de ser, como dicen los clásicos, una obediencia inteligente, no servil. Una obediencia que sea colaboracionista, o sea, que colabore con lo que el Papa y los obispos quieren, faltaría más. Pero no lo que quieren ellos desde el egoísmo de cada persona, sino desde la voluntad de Dios, que eso es lo importante. Y eso no quiere decir despreciar para nada el magisterio, no, al revés, hay que ser obedientes al magisterio, pero sabiendo que muchas veces se mezclan política y fe, se mezclan cosas que no hay que mezclar, y saber diferenciar unas de otras también es fundamental. Y además, todos, y eso lo recoge después de la experiencia de los santos, lo recoge el derecho canónico, todos los fieles tienen derecho a expresar su opinión a los obispos y al mismo Papa sobre lo que creen que está bien, lo que creen que puede ser un error pastoral o un error de concepto en muchas cosas. Y tienen derecho a pedir lo que ellos crean en nombre de Dios que han de pedir a sus pastores, a los obispos, al Papa, al párroco, al cura del pueblo, a quien quieran, porque cada fiel es Iglesia. Después tocará discernir al obispo, al Papa o al sacerdote de turno si aquello realmente puede o debe hacerlo o no. Pero querer acallar la voz de los fieles, eso va contra la tradición de la Iglesia y contra las normas de la Iglesia. Cada fiel es miembro de la Iglesia y Dios puede hablar por cualquier fiel, como hablaba por medio de Santa Catalina de Siena, donde hizo tanto bien por la unidad
de Europa, y de Europa quiere decir de la unidad desde la justicia. Tenía una cosa muy clara, ella era el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia que era necesaria en todos los momentos para que la sociedad pudiese ir bien adelante. El gran problema de todas las épocas son los abusos de los poderosos, los abusos de los políticos, los abusos de aquellos que de alguna forma gobiernan, los abusos de los que tienen la responsabilidad también en la Iglesia. Por eso los santos siempre han estado contra todos estos abusos, y más los místicos, que piden siempre que haya justicia, que haya verdad, que se busque el bien que Dios quiere y no los intereses de cada uno. Por eso la voz de cada fiel tiene su valor. La voz de los que piden aquello que es justo tiene su valor. La voz de los pequeños tiene su valor. No quiere decir esto hacer sindicatos en la Iglesia, no quiere decir esto ir contra los pastores, ni muchísimo menos, sino ayudarlos a tomar aquellas decisiones que Dios quiere y que a veces, o por cobardía o por lo que sea, pues no se atreven. Y el Evangelio de hoy es muy claro. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. ¿Cuántas veces en la historia de la Iglesia se ve en los santos y en los místicos? Aquellos pequeños son capaces de ver más que a veces aquellos que son los grandes, los que toman las grandes decisiones. Por eso hay que oírlo todo, escucharlo todo, discernirlo bien, pedir luz a Dios para poder actuar como Dios quiera. Y hay de aquellos que desprecian la voz de los pequeños, porque tantas veces es Dios mismo que te está hablando. Oremos a Dios Padre lleno de misericordia por la intercesión de Santa Catalina de Siena, para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Roguemos al Señor. Rogamos a Dios. Para que el episcopado de las distintas iglesias locales de Europa, unido en torno al sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a iluminar los problemas de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Para que, a ejemplo de Santa Catalina, los cristianos sepamos ejercer una intensa actividad en el mundo desde una profunda vida de oración. Roguemos al Señor. Para las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe. Roguemos al Señor. Para que todos los cristianos reunidos en la Eucaristía, que es la fuente, estemos reunidos en la Eucaristía, fuente de toda caridad y misericordia. Roguemos al Señor. Señor misericordioso, te rogamos que nos concedas lo que con fe te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, y haz que, instruidos con sus enseñanzas, podamos darte gracias a ti, Dios verdadero, con fervor creciente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ello llamas de nuevo a la humanidad la santidad primera que de ti había recibido, y la concedes y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la causa. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino y el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Si vivimos en la luz, lo mismo que Dios está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, la misa del cielo en la que hemos sido alimentados y que sustentó a Santa Catalina de Siena en su vida temporal, nos obtenga la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y como siempre, antes de la bendición final, rezamos con esta oración del Papa a la Virgen en estas circunstancias. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis te.